A continuación, los invitamos a participar de un interesante diálogo literario que sostendrá el escritor sinaloense Elmer Mendoza con nuestro galardonado. Y nos enviaron a los 4 hermanos a ese reformatorio, ¿no? ¿Y te novatearon? No había necesidad de que lo novatearan a uno, estaba prohibido tal cosa, pero el régimen era bastante fuerte. Nos levantábamos a las 5 de la mañana a lavarnos con agua helada, porque a las 6, después de tender las camas, lustrar las botas y vestirnos, nos pasaban revista y nosotros izábamos la bandera a la que le hacíamos los honores a las 6 de la mañana. Eso impuso un régimen de trabajo, un régimen, digamos, que obligaba a uno a respetar ciertos hábitos que todavía conservo. Me levanto demasiado temprano y sigo trabajando. Además, horas magníficas para el trabajo, ¿no? Las horas del amanecer. Claro. No, yo lo preguntaba porque a mí sí me novatearon. Fue tremendo. Bueno, en donde me novatearon fue en la Universidad Nacional. Cuando entré... ¿Te pelaron? Sí, claro. No en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo llevé al mismo tiempo durante un año la carrera de Derecho y la carrera de Filosofía. Porque cuando les anuncié a mis padres que iba a estudiar Filosofía, pues naturalmente no me dijeron que estaba loco, pero faltó un pequeño espacio para que lo dijeran, pero lo que sí me dijeron es: ¿de qué vas a vivir? Tienes que estudiar algo que te produzca dinero. Yo no tenía esa intención, entonces me pidieron que estudiara Derecho. Me hicieron pruebas en la universidad para saber si este animal podía estudiar por la mañana Derecho y por la tarde Filosofía. Las pasé y al entrar en Derecho lo único que obtuve fue que me pelaran. Sí, me cortaron el pelo a rape y anduve 2 o 3 meses ahí sin pelo. Y en la Facultad de Derecho, que no me gustaba, pues solamente presenté 2 exámenes finales ese primer año, de las 2 materias que me satisficieron, que fueron Derecho Romano, que nos daba un magnífico profesor, Guillermo Floris Margadant, y la materia de Sociología, que nos daba un extraordinario filósofo, Luis Recasén Siches. ¿Y cómo es que te define tu vocación por la filosofía? Bueno, en la escuela preparatoria, a pesar de que era un régimen militar, había profesores de primer orden, y esos profesores de primer orden, entre otros Francisco Gil Villegas, Rafael Salinas, ¿quién más que recuerde así? Bueno, un gran poeta oaxaqueño, Gabriel López Chiñas, nos indujeron a la lectura de poesía y demás, particularmente Francisco Gil Villegas, padre del actual sociólogo que trabaja y filósofo que trabaja en el Colegio de México. Era un hombre increíblemente singular, hablaba de manera estentórea y no respondía nunca de manera directa. Quizás mi hermano Juan también lo recuerde. Le hacía uno una pregunta y nunca respondía lo que se le preguntaba. Por ejemplo, le preguntamos un día, fíjense ustedes qué filosofía y qué concepto de la vida tenía él. Era un hombre cultísimo, nos daba etimologías griegas, en fin, lo que ustedes gusten y manden. Maestro, ¿le gusta París? Y la respuesta fue esta: ¿se viaja con mucho dinero o no se viaja? Bueno, maestro, ¿y le gusta Londres? ¿Se viaja con mucho dinero o no se viaja? Y así movía las manos, y se enojaba cada vez más. Bueno, maestro, ¿le gusta Nueva York? ¿Se viaja con mucho dinero o no se viaja? Bueno, y finalmente le preguntamos, ¿y Cuernavaca, maestro, le gusta? ¿Se viaja con mucho dinero o no se viaja? Entonces daba la impresión de que nunca hubiera salido de México. Yo le pregunté a su hijo, a Francisco Gil, si su padre había salido de México alguna vez. Me dijo, sí, cuando se casaron él y mi madre fueron 1 semana o 3 días a Veracruz. Y nada más. Pero fíjense ustedes qué filosofía, ¿no? ¿Se viaja con mucho dinero o no se viaja? Ajá. Bueno, entonces, no sé quiénes podamos hacer tal cosa, pero
no estaría mal, ¿no? Pero era seguidor de Kant, ¿no? Sí, sí, sí. Él nunca salió de su pueblo, claro. Una cosa es Königsberg y otra cosa es la Ciudad de México. Pero ellos nos indujeron. Una vez me vio, por ejemplo, el maestro Gil Villegas con unos libros de Wilde. Le parecía superficial, pero nunca me dijo que era superficial. Me dijo, no nos gusta Wilde, La Bastida, no nos gusta Wilde. Maestro, sí, pero tiene algunos textos interesantes. No nos gusta Wilde, y se enojaba. Bueno, pues así era. En cambio, el maestro López Chiñas, mis amigos me indujeron, ahí conocí a Jaime Shelley y a Heraclio Cepeda, los que luego formamos parte de La Espiga Motinada. Y con los que vine aquí, junto con además Bañuelos y Oliva, en 1957, a dictar una serie de conferencias aquí en Los Mochis. Y trajimos un grupo de ballet clásico y trajimos una exposición de artes plásticas. Contamos con el apoyo de gente de acá, fundamentalmente, debo decirlo, debo reconocerlo, creo que no está aquí, del Yofo Valderrama, de Rodolfo Valderrama, que nos prestó la madera para hacer los templetes y demás, porque dábamos una función en el centro social, lo que ahora es el CIE, cobrada, y otra al público abierta en la secundaria, en la IMA. Y eran muy jóvenes, ¿verdad? 18 años tenía. Sí, y dando conferencias ya. Sí, bueno, ¿qué tontería habremos dicho? Pues estupideces, ¿no? Desde luego. Qué bárbaro. Bueno, oye, a ver, yo me acuerdo que una vez leí una entrevista de Julio Cortázar, donde decía que que los cuentos se parecían en cierto sentido a la fotografía, porque fijaban un momento clave dentro de lo que era el mundo, ¿no? Un fotógrafo y fija eso, y un cuentista, él decía que lo intentaba también. Aquí, digamos, en el poeta, ¿cómo le impactan ciertos momentos, ciertos puntos de la realidad? No sé, si la luz, las tardes, el polvo, no sé. Bueno, a ver, primero Cortázar. Yo tengo el privilegio, como ustedes saben, este año se celebran 4 centenarios, el de Cortázar, el de Octavio Paz, el de José Revueltas y el de Efraín Huerta. Tengo el privilegio, no sé si algunos de ustedes también lo tengan, de haber conocido y de haber sido amigo de los 4. Y haber trabado conocimiento, pues en algunos casos largo con alguno de ellos. En el caso de Cortázar, yo debo decir que él tiene razón en subrayar lo que dice sobre los cuentos, porque yo creo que la obra más sólida de Cortázar está en la narrativa corta, está en los cuentos. Digamos, se ensalza mucho Rayuela y Rayuela tiene pasajes extraordinariamente bellos, pero como novela es un poco frustrada. Yo tengo para mí la idea de que él aplicó aquí un poco, ven usted lo que voy a decir, una barbaridad, aplicó aquí el principio de incertidumbre, un carácter aleatorio, porque se puede leer, según dice él, la novela de diversas maneras. Y un amigo mío, que ustedes seguramente conocen, Gonzalo Celorio, ha trabajado en la biblioteca de Cortázar, y le pregunté si había encontrado ahí a Heisenberg, es el creador del principio de incertidumbre, y me dijo que no, pero hay algo que me llama muchísimo la atención. La que era en ese momento la segunda mujer de Cortázar, Muñeca Arbeliz, tradujo a Heisenberg al francés y lo publicó en Gallimard. Yo tengo la certeza de que por esas fechas Cortázar leyó a Heisenberg, porque es el principio aleatorio. Rayuela dice él mismo que se puede leer de diversas maneras, pero tú tienes razón en lo que señalas. El cuento es una imagen y tiene que ser una imagen corta. Lo mismo decía Borges, él no quería escribir novela porque no soportaba un texto largo, quería un texto que se pudiera leer de una sola vez. Bueno, dicho esto,
¿qué es lo que impresiona a un poeta? Todo, cualquier cosa. Veamos qué es lo que escriben los poetas, pues escriben sobre múltiples temas, igual que los narradores. Pues, a ti te llama muchísimo la atención ciertos problemas de la vida actual y los has tratado fundamentalmente así, pero también tienes una novela que a mí me parece una de tus mejores novelas, que es la novela que te inspiró Rulfo, y empezaste a buscar las piedras de Rulfo y cómo se había desmoronado, ¿no? Y Pedro Páramo. Sí. Entonces, Cóbraselo caro. cóbraselo caro. Bueno, es las palabras que le dice la madre a Juan Preciado cuando va a buscar a Pedro Páramo, a su padre, ¿no? Cóbraselo caro. Entonces, te pusiste a buscar las piedras de Pedro Páramo. Pues lo mismo sucede con los poetas. Digo, cualquier tema, cualquier asunto les puede llamar la atención. Y así lo vemos. Lo que importa es el resultado, el trabajo. No hay tema específicamente poético, ni palabra específicamente poética. Yo a veces he dicho que hay palabras que, digamos, en el siglo de oro se consideraban específicamente literarias y que hoy no me parece que ningún poeta utilice, que al revés, yo creo que Marco estaría de acuerdo conmigo, las consideramos hasta cursis. Rosicler. ¿Quién utiliza la palabra rosicler? Lontananza. Lontananza. Bueno, y sin embargo con esa palabra rosicler, nuestro amigo Luis de Góngora escribió un verso inolvidable, ¿no? Cuando invita, no me acuerdo si fue al duque de Béjar o al conde de Niebla a que leyera uno de sus poemas, le dice que lo lea en las purpúreas horas que es rosas l'alba y rosicler el día. Bueno, suena bien, ¿no? Pero bueno, hoy nadie usa rosicler. Al revés, se dice anda putilla del rubor helado, ¿no? Es otra cosa. Sí. Oye, ¿qué otro arte es el que más te llega, digamos, aparte de la literatura? ¿Qué arte me llega más? La música. Pero confieso que lo único que sé tocar bien es el timbre de la puerta. No. ¿Y en qué conservatorio estudiaste para eso? Cuando no me oyen lo suficiente, insisto. No, me gusta muchísimo la música. Creo que quizás acostumbrarme a ciertos ritmos de ciertas piezas musicales, particularmente clásicas, te da también un ritmo en la poesía. Pero aunque la gozo mucho, soy fatal, no puedo ni cantar ni menos bailar, soy una especie de tronco, ¿no? Mi hija se ríe porque lo sabe que lo que digo es cierto. Y bueno, me encanta la música, pero no sé tocarla. Ajá. Oye, eres quizá el poeta mexicano que más pregunta. Es decir, yo creo, no sé, si tendría yo que contar los versos de tus libros, probablemente la mitad sean preguntas. Pero además el poeta responde también, no todas, pero sí muchísimas de esas preguntas. ¿Tú crees que realmente? Dentro de esa estética, yo hago ¿qué es lo muchas que preguntas crees? porque no sé. Ay, no es cierto. Sí, claro que sé que es cierto. Pero ¿por qué entonces se nota más como, no sé, como una estética, como un recurso literario tremendo, ¿no? Uno a veces va a los poetas para explicarse la vida y resulta que aquí le preguntan, le están preguntando constantemente. Para que la gente que lo lea pues también se haga la misma pregunta e intente responderla de otra manera, ¿o no? Siempre hay de otra manera. Claro, si no, ¿para qué se hacen las preguntas? Es que, no sé, yo siempre estoy pensando otra cosa. A ver, ¿ya ven? Esto es lo importante de la lectura. Hay multiplicidad de interpretaciones. Uno cree que tiene una respuesta y años más tarde, o siglos más tarde, otra persona lo lee y dice, no, pero aquí estaba otra cosa que el propio poeta no había advertido. Claro. ¿O no? Sí, dice aquí, cuando las palabras odiosas se aglomeran en el cráneo y entonces hablamos o escribimos como si supiéramos aquello que en verdad deseábamos decir,
o lo que realmente queríamos escribir y se amontonan letras negras sobre un fondo blanco, o sonidos furiosos que no desean otra cosa sino ser hablados o escuchados. ¿Por quién? ¿Para qué? ¿Tú sabes para quién escribes? Te imaginas un lector ideal, pero te van a leer 10,000 o 100,000 personas más. ¿Y para quién escribes? ¿Te imaginas un lector, quisieras un lector atento a lo que señalas? No siempre lo vas a encontrar. Pero luego tú quisiste decir en una narración determinadas cosas y alguien va a encontrar un sentido latente que tú no habías percibido. ¿Quiere decir que los poetas también piensan en un lector ideal? Pues algunos sí piensan en un lector ideal, yo creo, ¿no? Ideal en el sentido de que, bueno, entienda lo que el poeta se propone, que lo ame, en fin, algo por el estilo. Ideal no quiere decir perfecto, ¿no? Simplemente que sea conmovido por aquello que el poeta escribe. A ver, otra cosa. Mira, en narrativa hay como principios básicos. Por ejemplo, en una novela siempre se habla de la importancia de encontrar una primera frase, ¿no? Y puede aparecer, por ejemplo, Don Quijote, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Por ejemplo, ¿cuáles serían los aprendizajes básicos de un poeta? Bueno, fíjense qué curioso. Lo que acaba de decir Elmer contradice lo que generalmente se supone que es uno de los contrastes más fuertes entre la poesía y la prosa. Se supone que la poesía, voy a repetir una frase que está en Antonio de Nebrija, el famoso autor de la gramática sobre la lengua castellana. Dice, la poesía está sujeta a leyes. Así dice él. Y bueno, aquel famoso episodio del burgués gentilhombre de Molière, en donde Jourdan, que quería cultivarse porque era un nuevo rico, quería hacerse aristocrático, contrata a un profesor, a profesores de todo tipo, ¿no? Profesor de baile, profesor de esgrima y un profesor de filosofía. Y le pregunta el profesor de filosofía, ustedes lo recordarán, que quería escribir Jourdan. ¿En qué quiere escribir usted? ¿En poesía o en prosa? No, dice, me da igual. No, le dice el profesor, tiene usted que saber en qué quiere escribir, si en poesía o en prosa. A ver, dice, pues ¿cuál es la diferencia? Cuando empieza a explicarle y le descubre de súbito Jourdan que toda su vida había hablado en prosa y sin saberlo, pues se queda asombrado y dice, qué estupenda es la filosofía, dice. Bueno, pero ahí era muy clara la diferencia entre poesía y prosa para Molière, ¿no? Pero la poesía se complicó mucho desde las vanguardias de finales del siglo XIX y principios del XX. Y serían estas de que hay que saber medir los versos, hay que saber que tienen ritmo, hay que saber que se apoyan en la metáfora y en la imagen, hay que saber que, como creían los griegos, era el entusiasmo lo que arrebataba al poeta, que no hay poesía sin emoción profunda. En fin, ciertas cosas de este tipo. Ahora, esto de que se necesita una frase o un verso para empezar, pues yo creo que no solamente rige en el caso de la novela. Recuerda tú que esto mismo que acabas de decir del Quijote, lo dice el mismo García Márquez, que dio vuelta en U en la carretera que lo llevaba a Acapulco porque se le vino a la mente el inicio de 100 años de soledad. Y entonces regresó porque tenía urgencia de empezar a escribir. Bueno, lo mismo pasa con los poetas, tienen un primer verso que les da un cierto tema. No sé, ahora lo que sucede, hay algunos que escriben y borran. Eso decía Claudel, ¿no? Hay que saber que el lápiz tiene dos puntas y que con una se escribe y con la otra se borra. Pero hay otros poetas que jamás borran. Uno de los poetas a los que yo más quise fue mi maestro en muchos sentidos, Agustí Bartra. Me decía que él jamás borraba un verso, que los maduraba en su cabeza y cuando se sentaba a escribir el poema salía completo.
Claro, pasaba seguramente días o semanas madurando en su interior el poema. Yo no puedo escribir de esa manera, lo borro mucho. Pero bueno, hay una primera intención y trato de darle orden, coherencia. Lo leo en voz alta para saber si tiene el ritmo que necesito. Y las preguntas. Oye, ¿qué ha pasado con por ejemplo, esa poesía, lo que plantea Apollinaire, aquel poema de la lluvia, así? Después los brasileros de la poesía concreta. ¿Qué pasó con esa línea poética desaparecida? Pues yo no sé si haya todavía alguien que se proponga hacer poesía concreta. Apollinaire, siguiendo a Mallarmé, y lo llevó más a los caligramas, empezó a hacer poemas que necesitaban estar dibujados, por decirlo así, en la página, ¿no? Lo que aprovechó también Tablada en México. Y luego la poesía concreta es otra cosa, que bueno, desde luego podía estar dispuesta gráficamente de una determinada manera en la página, pero lo que más le importaba, sobre todo a Haroldo de Campos, que fue el creador de la poesía concreta en Brasil, era la experimentación, la asociación fónica en muchas ocasiones. Y quiero decirles una cosa, siendo mucho menor en edad Haroldo de Campos que Octavio Paz influyó en Octavio, en una época en que Octavio empezó a hacer experimentación en ese sentido. Cuando yo conocí a Haroldo, lo conocí en Brasil, en Berlín, en 1999, me llamó mucho la atención porque era un hombre muy frágil desde el punto de vista físico, enfermo, tan frágil que un hombre que tenía 20 años mayor que era 20 años mayor que él, Leopoldo Sea, lo ayudaba a caminar y a cruzar la calle. Bueno, entre Leopoldo y yo lo ayudábamos a Haroldo. Pero ¿qué queda de la poesía concreta? Yo no sé, es un poco como la música de Cage, una música concreta. Son las cosas sencillas de poema la vida, suyo, ¿no? Sí. El poema sucio. Ajá. ¿Sí? Ese es un poema extraordinario, ¿no? Claro. Sí, yo no lo leí una parte hace, no sé, como un año. Apenas un año. Sí. Yo lo publiqué en plural hace 30 años. No, ese lo publicó el que yo leí la Universidad de Nuevo León. Sí, bueno, porque ahí hay un poeta que le interesa muchísimo la poesía en lengua portuguesa y que lo traduce, ¿no? Ese es José Javier. Javier Villarreal, que entre otras cosas le dio nombre hasta su mujer, ¿no? La poetisa. Sí. Ella nadie sabe cómo se apellida, ¿no? Minerva Margarita, fíjense ustedes, Minerva Margarita Villarreal. Minerva Margarita, mujer de don Simón, le digo yo siempre que la veo. Oye, a ver, cuéntame esto. ¿Tú alguna vez te preocupó, meditaste este principio que expuso Vicente Huidobro de que los adjetivos que no ayudan matan? Bueno, eso me parece fundamental y antes de él, bueno, junto con él lo dijo Machado, ¿no? Que quería una poesía de sustantivos y no de adjetivos. Y todas las clases de retórica que da Mairena a sus discípulos van en ese sentido. ¿Se acuerdan ustedes de aquella anécdota famosísima de Mairena, que le escribe, le dicta algo a uno de sus alumnos y luego lo pasa al estrado y le dice: escriba lo que le voy a dictar en lenguaje poético? Le dice: los sucesos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Se queda pensando el muchacho un momento y dice: lo que pasa en la calle. Y dice: no está mal. Claro. Pues sí. Entonces, esa es una poesía de sustantivos en lugar de una poesía de adjetivos, ¿no? Sí. Y debe ser una poesía de verbos. Verbos, preguntas. Pues sí, es que hay poesía de todo tipo. Porque también con adjetivos se puede hacer buena poesía. Y Góngora, bueno, lo que pasa con la poesía adjetiva de Góngora es que cuando uno desentraña el sentido muy difícil que está en el poema de Góngora, pues se encuentra con una cosa muy banal, ¿no? Muy sencillo. Yo a veces me place jugar con un ejemplo de Góngora.
aquel en donde dice, ahora podríamos verlo, ¿no? Claro que no es la Estación Florida, dice, era del año la Estación Florida, cuando el mentido robador de Europa, media luna, las armas de su frente y el sol, todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campo de zafiros, paz estrellas. Cuando empiezo a preguntarle a algunos Soledad amigos, primera. ¿qué diablos dice esto? Dicen, ay, Chihuahua, bueno, desde luego es la primavera, dice, porque aquí era del año la Estación Florida. ¿Y qué más? No, pues no sé qué más. ¿Y ustedes saben qué más? Era del año la Estación Florida, cuando el mentido robador de Europa. Hay quien me ha dado como respuesta, dice, el mentido robador de Europa, la media luna, los musulmanes. Son aquí los musulmanes, porque la media luna es los turcos, ¿no? A ver, le digo, otro me ha dicho, mentido robador de Europa, pues Hitler. Pues digo, ¿cómo va a hablar de Hitler? Góngora, 3 siglos antes. No, a ver, piensa más. A ver, ¿quién es el mentido robador de Europa? ¿Quién es Europa? Pues un continente. Pues sí, claro que es un continente. Pero ¿por qué recibe ese nombre el continente? ¿Quién fue Europa? Y entonces, bueno, es muy fácil, pues hay que ir a un libro de mitología, ¿no? Y uno sabe que Europa es la hija de un rey, si yo recuerdo bien, de Tracia, que rapta Zeus. Bueno, rapta Zeus, sí, pero Zeus andaba por todos lados haciendo travesuras, ¿no? Se convertía en cisne y cohabitaba con Leda, se hacía lluvia de oro y fecundaba a Dánae, y aquí se hizo toro y se llevó a Europa desde el Medio Oriente a Creta. Entonces, el mentido robador de Europa es Zeus. Pero Zeus, ¿por qué mentido? Pues porque está transformado o disfrazado de toro. Entonces dice uno, a ver, ya empiezo a entender por aquí algo. Del año la Estación Florida empieza el 21 de marzo y termina el 21 de junio. Entonces, tiene 3 signos zodiacales y el central es precisamente el de Tauro. Entonces es Zeus. Quiere decir que lo que está diciendo aquí Góngora es que es el signo zodiacal de Tauro, que va del 21 de abril al 21 de mayo. Entonces no es el musulmán, no es ningún musulmán. Ahí anda, simplemente estamos en la Estación Florida, en el signo de Tauro, y entonces en la noche estamos en la luna menguante, y por eso son la media luna de su frente, y el sol está en todo su esplendor, y por eso es el sol todos los rayos de su pelo. El campo de zafiro, pues, evidentemente es el cielo azul, y ahí el toro está comiendo las estrellas. Paz estrellas. Entonces, si se le dijera esto al discípulo de Mairena, diría, es el 27 de abril, ¿no? Y ya, pues es todo lo que dice, es una fecha, pero lo dice de manera tan complicada que resulta pues difícil entenderlo, ¿no? Pero después de que se desentraña es muy sencillo. Esta es una poesía, vamos, interesante, pero no tiene la densidad que tiene la poesía de Valerí, o la poesía de Quevedo, o la poesía de Sor Juana, o la poesía de Gorostiza. Yo prefiero esta poesía, en donde la densidad que encuentra uno en ella es superior. Aquí no hay densidad ninguna, es banal. Es un juego. Es un juego, son adivinanzas casi, ¿no? Oye, ya que mencionas, tú tienes un poema mexicano favorito. Sin duda ninguna, es Muerte sin fin. Ay, ¿por qué a todos tienen el mismo? Porque es el poema más grande que se ha escrito en nuestro país, el más complejo, el más denso, el que más dificultades de interpretación te ofrece,
y el que musicalmente además, y las metáforas que contiene son de una altura pocas veces alcanzada en poesía en lengua española. Es un poeta, bueno, es un poema. Gorostiza es un poeta de un solo poema, aunque haya escrito muchos más y canciones para cantar en las barcas, y luego lo que él mismo llamó un poema frustrado. No quiso volver a escribir Muerte sin fin y no pudo. Otra Muerte sin fin, no tuvo segundo. Oye, su hija contó una vez que él tenía muchos problemas a veces para encontrar palabras y que dejaba paréntesis ahí. Así es. Que es un sistema que hemos adoptado los narradores también. Pues todo el mundo lo adopta. Sí. El último poema que escribe López Velarde, ¿cómo se llama? El sueño de los guantes negros, pues tiene palabras suspensivas, porque puntos suspensivos, porque no alcanzó a poner la palabra adecuada. Pues sí, Me recordó ¿sí? un cuento. ¿Eh? Me recordó un cuento. ¿Te recordó un cuento? De Mark Twain, sí, pero no lo es largo. Más bien, oye, de aquí en Los Mochis cenamos temprano, ¿eh? ¿Cenamos temprano? Sí. ¿Y por qué? ¿Ya tienes hambre? No, pero antes de eso, ¿por qué no nos lees algo de aquí, de este libro? O al menos que traigas algo ahí. No. No vengo preparado, amigos. A ver. Pues mira, aquí hay una sección de este libro que se llama precisamente Preguntas. Y hay un poema, voy a leer una parte nada más. Y dice: ¿y si no hubieses acudido aquel domingo? Es una pregunta de un gran poeta cubano. ¡Qué maravilla! Se llamó Eliseo Diego. Eliseo Diego. Un poeta fuera de serie, muy poco conocido. Y si no, tiene dos partes y es muy largo, pero nada más voy a leer una parte. Y si no hubieras aparecido en el umbral aquella noche de abril, deslumbrante y erguida, llena de gracia y trémula, con una respuesta aguda a mis preguntas, siempre diciendo no, con un leve suspiro, como si del fondo de ti misma saliera el último aliento de la vida. ¿Qué habría pasado, digo, si no hubiera surgido desde la noche, aquella noche inmortal ante mis ojos, los ojos de un hombre que te amaba, acaso desde siempre y en silencio? Todos somos desconocidos para todos, lo sabes bien, pues nunca nadie en ninguna parte podrá saber nada de nadie que no sea la muerte. Pero llegaste tú, en medio del violento tránsito de la ciudad en ruinas, y pusiste tus ojos en mis ojos, y nos envolvió entonces el silencio, un silencio purísimo y oscuro que nos aisló entre el polvo como un perfume denso. Todo se hizo banal, solo quedamos tú y yo en medio de las ruinas y en mitad del escándalo, en el centro de una gota profunda de silencio que a la ciudad en ruinas le resultaba imposible combatir. ¿Qué habría pasado, pregunto? ¿Qué habría sido de mi vida entonces si no hubieras emergido trémula y deslumbrante como una llama negra en el centro del ruido y de las ruinas aquella noche de abril? Alguien ha dicho que abril es el mes más cruel, y sin embargo, aquella fue la noche en que volví a nacer. Porque si no hubieras aparecido en esa noche clarísima de abril al pie de la escalera como un relámpago...